Hola mis hermanas, Dios les bendiga. Mi nombre es Jamie de Robainas y les doy la bienvenida a Redimida de Verdad Podcast. Le doy muchas gracias al Señor por poder conectarme con ustedes en el episodio número 3 hoy de Redimida de Verdad Podcast. Gracias al Señor también por este espacio, esta modalidad del podcast para poder también compartir contenido bíblico de edificación para nuestras vidas, para nuestras almas como creyentes en Cristo. Y bueno, poder tener estos espacios juntas, poder aprender juntas, es nuestra oración y es el objetivo de este podcast. Bueno, como parte de ese objetivo de este podcast, estamos compartiendo una serie titulada El anhelo del corazón, basada en un clásico espiritual que llamado así, con este nombre, escrito por un señor que se llamó François Fenelon. Y bueno, es un clásico espiritual muy recomendado, escrito hace muchísimos años atrás. Puedes ir al episodio número 1 si no lo has escuchado, para que comiences a escuchar toda esta serie que empezamos y para que puedas tener un poco más de referencia también con respecto al libro y demás. Entonces, en esta serie, El anhelo del corazón, estamos en la primera temporada de esta serie, que se llama El camino de la cruz. Ya vimos un episodio número 1 que se llamó Abrazando la cruz, y en el episodio anterior, en el episodio número 2, estuvimos hablando de rendirnos a los planes del Señor como parte de ese camino de la cruz. Y hoy vamos a estar tratando pues un tema también relacionado con todo este tema general del camino de la cruz, bajo el título El beneficio de las pruebas. Entonces, como lo estamos haciendo en cada podcast, yo les voy leyendo algunas porciones del devocional y vamos parando y vamos entonces conversando, vamos comentando y vamos meditando un poco acerca de qué nos está diciendo Fenelon en el devocional. Empezamos. Dice, estás experimentando pruebas de cierta dureza, pero Dios ha permitido que ocurran porque las necesitas. Él sabe escogerlas. Tú mismo no hubieras sido capaz de optar por aquello que Dios trae a tu vida por medio de la cruz. La cruz por la que optarías afianzaría tu propia voluntad en vez de demolerla. A veces todo en la vida parece una prueba. Hay veces que solo hay sufrimiento. Pero la más dura cruz ha de ser llevada en paz. Hay veces en que la cruz no se puede llevar ni arrastrar. Entonces solo puedes desplomarte bajo ella, sobrecogido y exhausto. Ruego que Dios te procure tan poco sufrimiento como sea posible. Bueno, vamos a detenernos aquí. Y bueno, ¿qué nos está diciendo Fenelon aquí en estos dos primeros párrafos? El primero es como un resumen, está muy relacionado con lo que vimos en el episodio número 1 y en el episodio número 2, acerca de que en nuestra vida como creyentes, mis hermanas, nosotras vamos a tener que experimentar pruebas y vamos a tener que experimentar pruebas de cierta dureza, que a veces verdaderamente van a ser pruebas fuertes, pruebas duras que vamos a tener que enfrentar. Pero el consuelo y la esperanza que podemos encontrar es que Dios, fíjense, escuchen bien, espero que hayan escuchado bien esta parte y bueno, lo voy a repetir ahora, lo voy a leer nuevamente, que es la primera oración del devocional de hoy. Dice, pero Dios ha permitido que ocurran porque las necesitas. Yo creo que esta frase es esencial. Esta frase es esencial porque aquí nos está diciendo en primer lugar que es Dios el que permite nuestras pruebas. No es el enemigo de nuestras almas, no es Satanás, como muchas iglesias hoy se dice, y
y bueno, se hace toda una guerra espiritual, ¿no? En cuanto a esto, no es el enemigo de nuestras almas, no son otras fuerzas, no otras cosas que puedan permitir esto en nuestras vidas, no, es Dios. Es Dios el que permite las pruebas en nuestra vida. Es el Señor el que lo hace. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Dice aquí que es el Señor el que permite las pruebas porque las necesitamos. Dice, Él sabe escogerlas. Es decir, el Señor no solamente las permite, sino que Él sabe escogerlas. Él sabe cuál es la que necesitamos en cada momento. Ahora dice, nosotros mismos, o sea, no somos capaces de optar por aquello que Dios trae a nuestras vidas por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque las situaciones, las que nosotros elegiríamos, las situaciones que nosotros escogeríamos, más bien, dice Fenelón, que afianzarían nuestra propia voluntad en vez de demolerla. Y lo que el Señor quiere con la cruz y con las pruebas en nuestras vidas es precisamente que cada vez nosotras nos podamos rendir más a la voluntad de Él y que cada vez sea menos de nosotros y de nuestra voluntad. Pero realmente las situaciones que nosotras quisiéramos vivir en nuestra vida cristiana, pues lo que harían sería aumentar más nuestra propia voluntad en vez de demoler nuestra voluntad. Y lo que el Señor está buscando con las pruebas que Él trae a nuestras vidas es que cada vez menguemos nosotras, pero que Él crezca y que cada vez nuestra voluntad sea disminuida y nos podamos someter y nos podamos rendir más a su voluntad en cada momento. Ahora, hay situaciones, hay veces en la vida donde todo parece así, como dice Fenelón, donde todo parece una prueba. Y quizás tú estés ahí del otro lado y estás identificándote, mi hermana, estás identificándote con un momento así. Bueno, yo te puedo dar testimonio y te puedo decir que en este momento de mi vida, de hecho, desde hace unos meses atrás y un tiempo allá atrás, una temporada de mi vida ha estado así. Mi vida, todo en mi vida ha parecido una prueba. Y hay veces que sí, hay veces que solo hay sufrimiento, que solo estamos experimentando esos momentos de sufrimiento, esos momentos de dolor. Pero me encanta, mi hermana, me encanta cómo Fenelón dice que la más dura cruz, el más fuerte sufrimiento, las más grandes pruebas en nuestras vidas, mis hermanas, pueden ser llevadas con paz. Pueden ser llevadas con paz, tranquilidad. Y no sé si esa parte, pues tú también te estás identificando con esa parte. Quizás estás en un punto ahora mismo donde todavía no estás experimentando esa paz que sí es posible. Pero yo te quiero alentar hoy, te quiero animar hoy, mi hermana, que si estás en Cristo, verdaderamente tú puedes echar todas tus cargas, tú puedes echar todas tus ansiedades sobre Él, como dice la palabra del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y también dice la palabra del Señor que por nada, y esto incluye por ninguna prueba, por ninguna cruz, por ningún sufrimiento, nosotras debemos estar afanosas, nosotras debemos estar ansiosas, preocupadas, cargadas. ¿Por qué? Porque debemos presentar en oración, en ruego al Señor todas nuestras peticiones, mis hermanas, todas nuestras peticiones, todas nuestras angustias, todas nuestras cargas, debemos presentárselas al Señor en oración. Y la palabra del Señor dice en Filipenses, capítulo 4, donde estoy tomando este versículo que te estoy hablando, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotras llevamos todas nuestras cargas, le rogamos al Señor, ponemos todas nuestras ansiedades, todos nuestros afanes y se los entregamos a Él, el Señor promete lo que cumple y el Señor nos da paz, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que dice que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo.
Es una paz que uno se pregunta y uno dice, ¿por qué a pesar de todo lo que estoy viviendo, yo puedo tener paz? Yo puedo tener tranquilidad. Y esto es una maravillosa promesa, mis hermanas. Esto es un maravilloso regalo que tenemos de parte de nuestro Señor. El hecho de que Él, solo Él, puede guardar nuestras mentes y nuestros corazones con este tipo de paz, con este tipo de tranquilidad, a pesar de que nosotros podamos estar viviendo pruebas y podamos estar viviendo sufrimientos, pero en Él podemos tener esa paz. Y sé que algunas sí lo están experimentando y lo han experimentado y pueden dar testimonio de esto también. Hay veces en que la cruz no se puede llevar ni arrastrar. Incluso, dice Fenelón, hay veces que la cruz es bien fuerte, es bien pesada en nuestras vidas y que casi, ni la podemos llevar ni la podemos arrastrar, mis hermanas. Y estamos tan débiles que no podemos. Pero ¿sabes qué, mi hermana? ¿Sabes qué? Eso está bien. Eso está bien. Hay momentos así. Y en esos momentos, como dice Fenelón, a veces solo lo que podemos hacer es desplomarnos. Es desplomarnos bajo esa cruz. A veces estamos sobrecogidas, exhaustas, cansadas. Pero el Señor nos va a sostener. El Señor nos sostiene, de hecho, Él lo hace. Nos sostiene, nos guarda, nos cuida, nos preserva, nos hace perseverar en esos momentos. Aunque sea así, desplomados debajo de la cruz, pero nos hace seguir y nos hace mantenernos en ese momento. Ahora, en el párrafo 3 él dice, haz memoria de que Dios no es sordo a tu sufrir. Él permite tu sufrimiento. O sea, vuelvo a repetir esta frase que veíamos en el párrafo número 1, donde dice que el Señor es el que permite nuestras pruebas. Él permite nuestro sufrimiento. Ahora, dice, date cuenta que solo Él sabe lo que es mejor para ti. Date cuenta que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pues se vuelve a repetir esta idea también. Vive por la fe, al tiempo que abrazas tus pruebas. Esto es muy importante, vivir por la fe, no vivir por vista. Esto es algo que la palabra del Señor lo dice claramente. Que nosotras, como creyentes, debemos recordar que debemos vivir por la fe. Debemos vivir por aquello que creemos, que tenemos certeza de que es verdad, de que sucederá, aunque no lo podamos ver. ¿Por qué? Porque la fe es eso, es la certeza de lo que se espera, pero que todavía no ha llegado, que no está ahí, tú no lo puedes todavía ver, tú no lo puedes palpar. Y es esa convicción, es esa seguridad de lo que no se ve, pero tú tienes certeza en eso, tú estás convencido de eso. Y así nos recuerda y nos dice Fenelón en el devocional de hoy, mi hermana, vive por la fe, al tiempo que abrazamos nuestras pruebas, al tiempo que aceptamos las pruebas que el Señor tiene para nosotros, al tiempo que nos rendimos y que nos sometemos a la voluntad del Señor y a las pruebas que el Señor tiene para nosotras. Confía en Dios en certidumbre, aunque no alcances a ver lo que está haciendo. Esto me encanta también, esto es básico en nuestra vida como cristiana, esto es parte de la fe, confiar en Dios en certidumbre, con toda seguridad, aunque nosotras no alcancemos a ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces nos sucede esto? ¿No es verdad, mis hermanas, en la vida cristiana? Esos momentos de incertidumbre más bien que tenemos, porque son momentos de inseguridad. Ahora me puse a pensar en esto, porque quiero decirte que la palabra incertidumbre ha sido una palabra que he mencionado muchísimo en toda esta temporada de mi vida, porque cada vez que voy a meditar o que he escrito o que estoy conversando con mi esposo, por ejemplo, y le estoy diciendo y describiendo cómo yo me he sentido en este tiempo, esa es una palabra que no ha faltado en la descripción de esta temporada. Incertidumbre. ¿Por qué? Porque ha sido una temporada, o sea, como le decimos, esas temporadas oscuras en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y sí, he usado mucho esta palabra incertidumbre para calificar y para referirme a lo que he estado viviendo y a lo que hay por delante que yo no puedo ver, que yo no puedo ver lo que el Señor está haciendo, no puedo ver lo que va a pasar, lo que va a suceder. Pero me llama mucho la atención ahora cuando leí esta parte,
como la palabra que Fenelón usa es la palabra contraria, es la palabra certidumbre, o sea, no la palabra incertidumbre, él usa la palabra certidumbre. O sea, incertidumbre quiere decir eso, inseguridad, desconocimiento y todas esas cosas así que no podemos saber, que no podemos tener seguridad, pero la palabra certidumbre es por lo tanto lo contrario. O sea, tiene que ver con confianza, con seguridad. Por eso él dice, confía en Dios con certidumbre, no con incertidumbre, sino con certidumbre, aunque no alcances a ver lo que Él está haciendo. Confía en que Dios, con gran compasión, te ofrece pruebas en proporción a la ayuda que te quiere prestar. Wow, esta es una de mis frases favoritas de este devocional, porque dice, mis hermanas, que aquí somos animadas a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo y con gran compasión y con gran amor, el Señor nos ofrece pruebas, sí nos ofrece pruebas y permite pruebas en nuestras vidas. Pero esas pruebas están directamente en proporción a la ayuda que nos quiere prestar. Wow, wow. Esto es hermoso, mis hermanas, de verdad. No puedo negar en este momento, reprimir algunas de las emociones que siento en este momento. Yo soy muy emocional, tengo que tener siempre mucho cuidado con mis emociones, porque yo soy muy emocional. Pero esta frase me encanta, porque sí, qué hermoso saber que el Señor nos envía pruebas, pero al mismo tiempo nos envía ayuda. Y la cantidad de pruebas y la intensidad de las pruebas que el Señor trae a nuestras vidas va a estar estrechamente atada a la ayuda que nos quiere prestar. Es decir, el Señor no nos va a dar un determinado número de pruebas y la ayuda que nos va a enviar para esas pruebas como que no va a alcanzar o se va a quedar corta de esas pruebas. No, el Señor nos va a enviar pruebas, pero nos va a enviar la ayuda necesaria, la ayuda suficiente que vamos a necesitar para cada una de las pruebas que nosotras vamos a enfrentar. Wow, ese es el emoji que se le explota el cerebro. Esa frase, porque qué hermoso poder tener esa seguridad, esa garantía. De hecho, esto por supuesto viene de la propia palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el Señor no nos va a dar una carga, no nos va a dar una prueba que no podamos llevar, mayor de lo que podemos llevar. El Señor sabe lo que nosotros podemos llevar, mis hermanas. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos resistir, qué es lo que nosotros aguantamos, hasta dónde estamos preparados para llevar determinada prueba. Y en función de eso, en proporción a eso, es que el Señor nos va a enviar la prueba, que el Señor nos va a enviar. El Señor está en control absoluto, en total control de esa prueba. Ahora, no hay duda de que la vida de fe es la más sutil muerte de todas. O sea, aquí en esta parte en la que Él anima a vivir por la fe, anima a confiar en Dios, pues termina diciendo de que la vida de la fe, precisamente una vida de fe, que es la vida de todo cristiano, es la más sutil muerte de todas. O sea, una de las grandes muertes que tenemos en la vida cristiana es precisamente la vida de fe, la vida en la que tenemos que vivir por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no queremos vivir de esta manera. Nosotros lo que es natural para nosotras es vivir por lo que vemos, por lo que somos capaces de ver, de palpar, de oír, por las cosas que para nosotros son seguras, son certeras. Eso es la vida natural para nosotras. Pero la vida sobrenatural, la vida del Espíritu, la vida en Cristo, es la vida de fe. Es esa vida en la que tú puedes vivir por fe, aunque tú no veas todo lo que el Señor está haciendo, aunque tú no veas las cosas que están pasando, cuáles son los propósitos que el Señor tiene, pero tú confías y tú descansas en la obra del Señor y tú confías en su sabiduría y en su soberanía y en su carácter perfecto, en sus atributos perfectos y en su amor, en su gracia y puedes vivir de esa manera sabiendo que por donde el Señor te guíe, lo que el Señor está haciendo es lo mejor para ti.
Y finalmente, para terminar el episodio de hoy, Fenelón termina diciendo: te quejas de tu oscuridad interior y pobreza de espíritu. Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es bueno que veas tu debilidad, pero no la excuses. Mantente sencillo y humilde ante Dios, y Él te traerá paz, ternura, paciencia y contentamiento, aún en tu tribulación. Es decir, en estos momentos también, cuando nosotros enfrentamos pruebas, nosotros nos podemos quejar de nuestra oscuridad interior y de nuestra pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque en esos momentos, mis hermanas, cuando nosotros estamos experimentando pruebas, sale a relucir más que nunca toda la oscuridad que todavía hay en nuestras almas, toda la oscuridad que todavía hay en nuestros corazones, toda la pobreza de espíritu que realmente nosotros tenemos. Salen a relucir más que nunca nuestras debilidades, nuestros pecados, toda la suciedad, toda la impureza que todavía hay en nuestros corazones. De hecho, uno de los objetivos de las pruebas en nuestra vida cristiana es santificarnos y es purificarnos. Es como dice la palabra en Primera de Pedro, como mismo el fuego se prueba con oro, dice que nuestra fe tiene que ser purificada, porque el proceso mediante el cual el fuego purifica el oro era para que con ese calor pues sacara toda la impureza del oro y el oro pudiera ser limpio, pudiera quedar pues brillante, que pudiera quedar purificado. Y así mismo es en nuestra vida cristiana, así mismo es en nuestra vida como creyentes, donde todas esas cosas sucias salen, sobre todo en esos momentos de prueba, de adversidad. Pero ese es el propósito que el Señor tiene, que todas esas cosas puedan salir en ese momento para que puedan ser expuestas, para que nosotros podamos confesar ese pecado, podamos arrepentirnos y podamos poner nuestra fe en Cristo y ser transformadas cada vez más como Cristo. Además, como dice Fenelón aquí, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque en realidad de eso se trata la vida cristiana, de que somos pobres en espíritu, de que somos pecadoras sin esperanza por nosotras mismas, de que no hay ninguna esperanza, no hay ningún mérito, no hay ninguna virtud en nosotras como cristianas. Y de eso se trata la vida de fe y de eso se trata la vida cristiana, de que nosotras somos pobres en espíritu, y somos bienaventuradas por eso, porque en el Señor es donde único podemos tener llenura de espíritu y en el Señor es donde único está nuestra esperanza y nuestra confianza. Y en esos momentos, mis hermanas, de pruebas y donde estamos viviendo, pues esos momentos de debilidad espiritual, dice Fenelón que es bueno que nosotras veamos esa debilidad, veamos lo horribles, lo monstruosas que podemos ser en nuestros corazones y en nuestro pecado y en nuestra maldad que todavía está latente en nosotras. Sí, aún como cristianas todavía hay maldad y hay pecado en nosotras, pero no la excuses. Es decir, no debemos justificar eso que vemos en ese momento, no debemos excusar eso, no debemos justificarnos. Más bien, debemos mantenernos sencillas, debemos mantenernos humildes ante el Señor, pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, a reconocer nuestra debilidad, a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra necesidad de Él, porque cuando hacemos esto y nos rendimos al Señor, el Señor pues trae lo que hablamos al principio, trae paz, trae ternura, trae paciencia, trae contentamiento, aún en nuestra tribulación. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido el episodio número 3, que se llama El beneficio de las pruebas. Espero que sea de bendición para ti, amada, y que bueno, puedas seguir en sintonía con Redimida de Verdad Podcast en esta serie del anhelo del corazón y en la temporada número 1, El camino de la cruz. Dios te bendiga abundantemente. Acabas de escuchar Redimida de Verdad Podcast. Para más recursos como este, visita redimidadeverdad.blog o síguenos en Instagram como @redimidadeverdad.